Bueno, como estaba diciendo, se cortó el video. Eh, nuestra, nuestra definición de ética en este caso va asociada con el tema de las costumbres, las tradiciones, las normas, y se dirigen a valorar en este caso el comportamiento humano en una comunidad, por ejemplo. La ética no es coactiva, ya que no obliga a las personas a hacer algo, impone sanciones legales en el individuo, promueve la autorregulación, como les daba el ejemplo. En cambio, la moral, cuando hablamos de ella, se refiere al conjunto de normas de comportamiento que usualmente son aceptados por una sociedad, razón por la cual encontramos una estrecha relación entre moral y ley, porque hacemos mención a lo que es correcto o no hacer. Nuestra definición también es un poco cuestionable. La moral tiene que ver con un carácter de hecho individual y social al mismo tiempo. O sea, la moral depende en este caso de cómo fui formada o formado por mis padres, por mis abuelas, abuelos, por ejemplo, las personas con las que interactué. Uno aprende la moral desde muy pequeño, pero en el índole personal. Por ejemplo, si mi hogar es cristiano o es judío o musulmán, yo voy a adquirir en este caso valores o principios, en este caso morales, que vienen completamente marcados por esa visión religiosa. La religión va de la mano siempre con la moralidad, ya que las creencias particulares o individuales son las que en última instancia nos llevan, ¿cómo se llama?, a marcar en el desarrollo vital y a tomar las decisiones frente a algunas cosas. Hay países en los cuales la religión sigue teniendo un lugar preponderante, ¿no? Así en Chile en estos momentos, donde vivimos en un estado laico, en el cual la iglesia ya no tiene tanto peso como antes, pero sí, por ejemplo, los países de origen musulmán, como Afganistán en este caso, que después de cerca de 20 años, con presencia de militares norteamericanos, al momento de retirarse, Estado Islámico retoma el poder, que es una de las facciones más conservadoras de ese país, y Estado Islámico quita a las mujeres, por ejemplo, les priva a las mujeres de todos los derechos que habían conquistado poco a poco, derechos sociales, eh, estableciendo una moral, en este caso una serie de valores que podríamos llamar atemporales, valores arcaicos, valores que ya no tienen sentido hoy en día, ya que la moral, tanto la moral como la ética, van cambiando acorde a los tiempos, pero ellos se quedaron en el pasado. En el sentido de, por ejemplo, obligar a las mujeres a utilizar el burka, que es este pañuelo que utilizan para cubrir su cabeza completamente, en este caso que no se vea su cabello, y en el caso de las mujeres que son solteras aún, tapar su rostro también. Solamente las mujeres casadas pueden mostrar su rostro. Es compleja la situación, de ir viendo cómo funciona en dichos países la moral, ya que inclusive hoy en día países como de corte musulmán, por ejemplo, como Nigeria, prohíben, por ejemplo, la homosexualidad, donde una persona, de acuerdo a lo que dice en este caso la ley del Islam, una persona se sorprendía, por ejemplo, realizando actos sexuales de carácter homosexual, puede ser condenada desde a 100 latigazos hasta a pena de muerte. O existen también puntos de vista dentro del Corán, por ejemplo, que aún conservan tradiciones antiquísimas como lo que sería la lapidación, y que hace un par de semanas fue Semana Santa y se recordó en la mayoría de las películas que se dan en Semana Santa, son sobre la vida de Jesucristo, cuentan en este caso su camino, no solamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino también el proceso vital que vivió Cristo durante su peregrinaje y las personas que fue conociendo. Entre ellos, por ejemplo, Cristo conoció a María Magdalena, una mujer que fue acusada de ser adúltera, en este caso de ser infiel a su marido, y por tanto que estuvo a punto de morir lapidada. O sea, el fenómeno de la lapidación, o sea, es una tradición que los países semíticos, en este caso, que son los países del sector de Medio Oriente, incluyendo Israel y todos los países musulmanes, eh, deriva de lo que es la ley del talión, de la antigua Mesopotamia, de Babilonia en este caso, que es la primera vez el rey babilonio, no, me confundí, no fue Nabucodonosor, sino que fue el rey Hammurabi segundo, en este caso, eh, que en su código, un código conmemorativo en este caso del año 1750 Cristo, estamos hablando de hace 3777 años aproximadamente,
eh, aparecía ya, por ejemplo, el tema de la lapidación, la muerte por lapidación, donde un hombre podía acusar de adúltera a su mujer y sacarla a la calle y hacer que todas las personas agarraran piedras y la mataran. Lo que en esa época era bueno. Y uno dice, bueno, si estos valores en este caso que uno muestra en la moral se entienden en este caso como aceptados por la sociedad, tienen como un carácter universal. Pero vemos que no es así, ya que universalmente no serían buenas estas acciones. Donde vemos que si hablamos del matar a una persona, en algunos momentos de la historia, matar personas por su identidad de género o por, en este caso, por su identidad sexual, su orientación sexual, ha sido hechos condenables. O sea, inclusive matar a mujeres por el hecho de ser mujeres, en este caso, por acusarlas de adulterio o durante procesos que fue un periodo histórico que fue desde la Edad Media hasta inclusive la época de la Ilustración, hasta 1800, en muchos países del mundo se quemó a cientos, miles de mujeres bajo la acusación de ser brujas, bajo la acusación de representar al mal. Pero no es, en este caso, un mal el matar a una persona sin prueba alguna. Ese es el tema con la moral, que la moral cambia de acuerdo a los tiempos y muchas veces las personas adquieren este tipo de valores que son bastante cuestionables. En día, por ejemplo, nosotros podemos decir, hace 70 años era correcto que la mujer no pudiese votar o que era condenable, por ejemplo, era malo que una mujer ocupase una falda por encima de la rodilla. Hoy en día es algo normal. La liberación en este caso de los cuerpos femeninos, la liberación en este caso de lo que podemos llamar el patriarcado por parte de los movimientos feministas, es algo que ha ido en contra poco a poco de todos estos valores que podríamos llamar más arcaicos. Bueno, la relación entre ética y moral, si hablamos de la ética y lo hacemos desde una reflexión sobre las moralidades dispares de las sociedades, los puntos de vista, donde, como ya les había mencionado, en toda sociedad existen diferentes puntos de vista en la moral. Por eso terminamos decantando porque la moral en realidad es algo de carácter subjetivo. Cada individuo ve en este caso qué es la moral desde su punto de vista. El tema es que tendemos a creer o a fingir en este caso que hay una cierta universalidad o que nos sumamos a cierto comportamiento universal. Por ejemplo, lo que podríamos ver en la moral cristiana. Muchas personas dicen ser cristianas, van a la iglesia o van al templo, van a misa, van al culto y rezan y se comportan de tal forma que, de acuerdo a ellos, viven según los preceptos de Cristo. Sin embargo, muchas de esas personas obvian las mayores enseñanzas de Cristo, como amar al prójimo, por ejemplo, de la misma forma que uno mismo, y que en vez de ayudar a una persona cuando pueden, simplemente se desentienden de la situación, lo que va en contra de esta moral cristiana hasta cierto punto. O sea, una contradicción interna muchas veces en estas personas. Y es por esto que la ética consta de tener una actitud crítica sobre la moral y también sobre las leyes. Bueno, acá existe este link, que si nosotros lo seleccionamos, damos clic derecho, abrir, se nos abre el concepto de ética en este caso, que es la ética, que sería la metaética, la ética normativa, la ética aplicada, una brevísima historia de la ética, un párrafo no que he visto nada tan corta, los tipos de ética, por ejemplo, la ética profesional, ética militar, ética económica, ética religiosa, por ejemplo, ética ambiental, bioética, ética social, etcétera. Y algunos ejemplos de ética, por ejemplo, la ley de aborto, la legalización del aborto, o la crítica, por ejemplo, a las dietas carnívoras, la manipulación genética, la eutanasia, y volvemos a la ética moral y qué serían los códigos de ética. Toda esa información ustedes la pueden ver después al momento de ingresar a este link. Con respecto a la ética, podemos ver que es una normativa, que ella es normativa solo en cuanto al concepto de conciencia, no determina lo que es, sino lo que debemos ser. O sea, cómo se debe actuar y no cómo es uno. Nosotros entendemos que hay cosas que uno debería hacer desde el ámbito ético, pero que no necesariamente uno tiene la posibilidad de hacerlos o simplemente se puede negar a hacerlos, porque como decimos, la ética no es coactiva. La moral,
La moral es una combinación de creencias, en este caso costumbres y valores, y normas que posee o no una persona o un grupo social, como por ejemplo la familia con la que convive, que funciona como una guía para actuar y relacionarse. Todo el mundo, en este caso, las personas que se han formado en un hogar, en este caso como una familia, heredan valores de su grupo familiar. Muchas veces ocurre con las personas que se crían en hogares para menores, por ejemplo, que dependen del Sename, es que siempre se les condena como que lamentablemente están condenadas a terminar siendo delincuentes. Y muchas veces no tienen esta guía, entre comillas, de carácter moral, donde nadie les dice a estas personas cómo deberían comportarse o cómo deberían actuar. Bueno, el origen de la palabra moral deriva del latín mos moralis, moris como dice acá, y que significa costumbre. Y la moral está constituida por dos aspectos, un aspecto normativo y un aspecto fáctico. El normativo tiene que ver en este caso con el establecimiento de la norma ideal, en este caso, o conceptualmente, que siempre nos dice cómo debemos ser, cómo debemos actuar. Actúa de tal manera, compórtate como deberías en este caso comportarte. Y en el plano fáctico tiene que ver con, en este caso, con los hechos, cómo es que yo llevo a cabo este hecho. Por más que yo tenga de repente una norma en la cual debo comportarme de tal manera éticamente, no necesariamente eh, al momento de la decisión moral o por la conciencia de uno mismo, uno la lleva a cabo. Las normas morales, aquí por ejemplo, funcionan en las distintas sociedades, que funcionan en las distintas sociedades, se transmiten de generación en generación y evolucionan a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se han entendido que son un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad y por ello a facilitar la supervivencia como grupo, la aceptación del mismo y su desarrollo como personas. Para profundizar en estos conceptos pueden visitar el mismo link que les había mostrado anteriormente. Y aquí con respecto a lo que serían los valores, nosotros podemos ver diferentes cosas, por ejemplo, que son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientar su conducta. Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Los valores, las actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Y a su vez, las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. Por ejemplo, los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, un comportamiento en lugar de otro, por ejemplo. Con respecto a, en este caso, como nos ayudan a despejar también principales interrogantes de la existencia, quiénes somos y qué medios nos pueden conducir a lo largo de ese objetivo fundamental al que todos aspiramos, la felicidad, por ejemplo. Los valores sirven de guía a los individuos en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento cuando estos son positivos. O sea, en grandes rasgos, la ética y los valores morales nos guían siempre como fin último hacia la felicidad del ser humano. Ese es el fin de la humanidad, la felicidad. Alcanzar la felicidad de una u otra forma. Y eso se alcanza solamente por medio del bien común, ya que tendemos como seres humanos intrínsecamente a estar reunidos de forma social, ya que partimos de una familia, de un grupo nuclear elemental y después nos vamos acercando hacia el resto de las formas de organización. Aquí hay un videito sobre los valores que ustedes deberían ver y aquí vemos, por ejemplo, en estas cartillas, cierta actividad, por ejemplo, que podemos aquí unir y tenemos acá también en resumen qué sería la ética y qué sería la moral. Ustedes lo pueden revisar también. Y estos listados de cuáles serían los principios y valores. Y dentro de los principios nosotros nos encontramos, por ejemplo, el principio de igualdad universal del ser humano, el respeto a la dignidad del ser humano, el respeto a la vida, el amor, la libertad, la paz, la equidad, la armonía, la justicia. Y dentro de los valores podemos encontrar la humildad, la sinceridad, la honestidad, la gratitud, la responsabilidad, el respeto hacia uno y hacia el prójimo, la tolerancia, la amistad, la lealtad. Esto es a grandes rasgos el contenido de nuestra unidad. Fíjense, aquí nosotros después ya nos saltamos aplicando lo aprendido de la unidad número 2. Y yo acá, en este caso, voy a cambiar
Aquí les voy a mostrar el documento para que ustedes lo puedan apreciar. Bueno, aplicando lo aprendido, al igual que el anterior, tiene las instrucciones de carácter individual y parte, a diferencia de los otros, de un carácter práctico. Nos pide que analicemos esto que es un dilema ético, que es el dilema de Heinz, y que cuenta la siguiente historia. Una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que podría salvarla. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado producirla. Él compra el radio por $1000 y está cobrando 5000 por una pequeña dosis del medicamento. El marido de la enferma, el señor Heinz, recurre a todo el mundo que conoce para pedir, en este caso, prestado el dinero, pero solo puede reunir $2500, la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde el resto, en cuotas por último. El farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz está desesperado y piensa en atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Fin de esto. Esto es un dilema planteado por Colbert en 1994 en su texto La educación moral. Así pues, vamos a partir con respecto a las 5 preguntas que hay dentro de nuestro aplicando lo aprendido y que son, la primera, ¿debe Heinz robar la medicina? ¿Por qué sí o por qué no? Ustedes tienen que responderle a un mínimo de 4 líneas. Recuerden esto, mínimo 4 líneas por respuesta. La segunda pregunta dice, suponiendo que la persona que está a punto de morir no es su esposa, sino una extraña, ¿crees tú que Heinz deba robar la medicina? ¿Por qué en este caso? ¿Por qué debería hacerlo? ¿O por qué no debería hacerlo? Con respecto a la tercera pregunta, ¿te parece adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está defendiendo sus derechos? Fundamente brevemente. ¿Creen que sea lo correcto o no? Y si la enferma fuera un familiar tuyo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Heinz? Escribirlo aquí en 5 líneas. Con respecto a la pregunta número 5, ¿qué valores enfrentan este dilema? Se enfrentan a este dilema, ustedes tienen que responderlo ahí y ver también cuál es la pregunta. Así que, bueno, por mi parte, yo me despido y esto sería a grandes rasgos nuestro encuentro libre. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.